buenas tardes, días, no sé, en mi caso noche, no sé qué hora esté viendo este video, pero pues bueno, mi equipo y yo hablaremos, como todos los equipos obviamente, pero hablaremos sobre los métodos y técnicas de la investigación y los diseños de investigación en las diversas disciplinas afines a las humanidades y a las ciencias sociales. En mi caso, pues, mi tema general sería sobre, es un ejemplo, sobre los grupos indígenas en México. Ya después de localizar cuál sería el tema general o el tema central, se podría decir, pues tendríamos que justificar la investigación. Para esto tendríamos que sacar diferentes problemáticas, ¿no? Tenemos que justificar una problemática en base a este tema general, por lo que yo puedo elegir lo que sería la poca importancia de los grupos indígenas en temas políticos del país de México. Después de justificar el problema, pues tendríamos que hacernos la pregunta de investigación. En mi caso sería, ¿a qué se debe la poca asistencia de representantes de grupos indígenas en temas de política nacional? Una vez ya elaborada tu pregunta, tendríamos que hacer el enfoque o el método. Eh, el mío es un enfoque cualitativo para la explicación de los datos relacionados a esta problemática de investigación. A este mismo le podemos dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de investigación, como el mío sería la investigación que es la importancia indígena en la política de México. Esta investigación utiliza un enfoque también cualitativo, principalmente para la difusión de esta problemática que debe ser abordada y también tratada. El siguiente paso sería el método de investigación, que para esta parte el autor necesita ayuda de participantes, en este caso serían los participantes que son los líderes de grupos indígenas. Para esta entrevista, diversos representantes de estos grupos relatan sus experiencias, sus tratos o la problemática del tema en general desde su perspectiva, desde lo que han vivido o lo que han visto. Y el siguiente paso sería las herramientas de medición. En este caso también sería cualitativa, ya que se sigue muy de cerca a estas personas. Se puede decir que de manera antropológica se hace un estudio, se investiga y pues bueno, para esto es de suma importancia la participación de manera detallada en cualquier aspecto, cualquier dato, cualquier todo. El siguiente sería la recopilación de datos, que posterior a los pasos anteriores se comienza a juntar los enfoques y los resultados. La recopilación en este caso, como se necesitaron varios líderes, en específico son 5 líderes de 5 grupos indígenas diferentes. Entonces se recopilaron todos los datos de estos 5 para ir al siguiente paso, que sería el análisis de los datos. El análisis de los datos, pues, es un análisis de la posterior recopilación de todos los datos de los cinco integrantes, de los 5 líderes de estos grupos. Y pues bueno, cada uno se hace un análisis detallado de cada uno y en este caso como es de su problemática, pues se checa si tienen cosas en común, si realmente es una problemática que suceda en la mayoría de los grupos o si solamente es específico de uno o es específico del trato de otro grupo social. Entonces de esto nos sirve el análisis para ver si concuerdan estos 5 datos de estos 5 líderes de grupos indígenas o si es meramente individual. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Mi nombre es Isaías Eduardo Reina y voy a hablar sobre la seguridad del peatón en la ciudad de Monterrey. La seguridad del peatón es un problema importante en las ciudades de todo el mundo y para variar también aquí en Monterrey. Los peatones son los usuarios más vulnerables de la vía pública y corren un alto riesgo de sufrir accidentes de tráfico. En 2022 se registraron más de 1,3 millones de muertos debido a accidentes de tráfico en todo el mundo. De estas, más de 600.000 fueron peatones. Los accidentes de tráfico pueden tener consecuencias graves para los peatones, incluyendo lesiones severas, discapacidad e incluso la muerte. En estos pasos científicos exploraremos el problema de la seguridad del peatón y discutiremos algunas medidas que se pueden tomar para mejorarla. La problemática. La seguridad del peatón es un problema que afecta a todos. Los peatones son vulnerables y necesitamos encontrar formas de protegerlos mejor en la ciudad de Monterrey. La pregunta de investigación. ¿Cómo se puede mejorar la seguridad del peatón en la ciudad de Monterrey? Hipótesis. La seguridad del peatón se puede mejorar mediante la implementación de medidas que reduzcan el riesgo de colisión entre vehículos y peatones. Método. Para probar esta hipótesis, llevaremos a cabo los siguientes pasos. Revisión del expediente. Investigaremos el expediente existente sobre la seguridad del peatón para identificar las medidas que han demostrado ser efectivas en la reducción de accidentes. El estudio de campo. Realizaremos un estudio de campo para evaluar el impacto de las medidas propuestas en la seguridad del peatón. Análisis de datos. Analizaremos los datos recopilatorios en el estudio de campo para determinar si las medidas propuestas son efectivas en la reducción de accidentes. Resultados. Los resultados del estudio de campo indicarán si las medidas propuestas son efectivas en la reducción de accidentes de tráfico. Si lo son, podrán implementarse a gran escala para mejorar la seguridad del peatón en la ciudad de Monterrey. Conclusiones. El método científico es una herramienta eficaz para resolver problemas complejos. En este caso, utilizamos el método científico para identificar medidas que pueden mejorar la seguridad del peatón en la ciudad de Monterrey. A continuación, presentamos algunas medidas que podrían ser efectivas en la reducción de accidentes y estas son las que encontramos. Mejorar la visibilidad de los peatones. Instalar semáforos peatonales, pasos de cebra y señales de tráfico visibles para los conductores. Reducir la velocidad de los vehículos. Establecer límites de velocidad más bajos y mejorar la infraestructura vial para obligar a los conductores a reducir la velocidad. Educar a los conductores y a los peatones como igual. Realizar campañas, sensibilizaciones y programas de formación para conductores y peatones. La implementación de estas medidas podría contribuir a reducir el número de accidentes y mejorar la seguridad del peatón en la ciudad de Monterrey. Es todo. Muchas gracias. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Judith Butler, filósofa del siglo XXI.
Soy Ángel Iracheta y soy el encargado de brindarles información sobre la igualdad de género, vista desde la educación primaria. Mi tema de investigación es el siguiente: el impacto de la educación en la igualdad de género en la escuela primaria. Consideremos ahora un proyecto de investigación cualitativa en humanidades y ciencias sociales que se centra en el impacto de la educación en la igualdad de género en la escuela primaria. Este proceso de investigación incluye varios pasos clave. El paso número 1 es identificar el problema de investigación. El primer paso es identificar un problema de investigación relacionado con la igualdad de género en el contexto educativo. Por ejemplo, en este caso, nuestra pregunta de investigación podría ser: ¿cómo influye la educación en la conciencia de los niños en edad escolar sobre los roles de género y la igualdad de género? El siguiente paso es el enfoque o el método. Y para abordar esto, se eligió un enfoque cualitativo, para permitir una exploración más profunda desde las perspectivas de los niños y los maestros. Un ejemplo de esto es que en un artículo de investigación titulado Percepción de la igualdad de género en las escuelas primarias, un estudio cualitativo, los autores utilizaron un enfoque cualitativo basado en observaciones y entrevistas con personas. El paso número 3, que es el método de investigación. Y para recopilar datos, el autor utilizó la observación participantes en el aula y entrevistas semiestructuradas con estudiantes y profesores. El paso 4 es el siguiente: herramientas de medición. En lugar de herramientas cuantitativas, la investigación cualitativa utiliza observaciones y entrevistas para recopilar datos detallados. Un ejemplo de ello es el siguiente: se desarrolla una guía de observación centrada en el comportamiento del rol de género de los niños en el aula, así como una guía de entrevista que incluía preguntas abiertas diseñadas para explorar las percepciones sobre la igualdad de género. El siguiente paso es la recopilación de datos. Luego de la guía de observación y entrevista, comenzaremos a recolectar datos en el ámbito escolar. Por ejemplo, el estudio observó interacciones en aulas primarias y realizó entrevistas. Hola, mi nombre es Romario Moral. A mí me va a tocar hablarles sobre la narcocultura en jóvenes. Es un problema que tenemos en el país de hace bastante tiempo. Yo lo pondría por ahí en 2010 más o menos, o 2008, que llega aquí a Nuevo León con el conflicto que tuvimos muy fuerte, o la delincuencia que hubo en este estado por el 2010, 2011, que fue una situación bastante delicada. Pero esta situación viene con gran fuerza en estados como Culiacán, Sonora, Baja California. Podemos hablar de Michoacán, por ejemplo. En Yucatán está muy fuerte este movimiento. Pero esta narcocultura se impregna en la identidad de mucha gente de esas identidades, y eso ya genera un problema, ¿no? A esto le suplicamos la influencia de la música con la narcocorridos y la narcocultura, que muchas veces viene con este tipo de música. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir para contrarrestar esta problemática? Yo creo que sí sería un enfoque pedagógico, ver cómo inculcar a los niños una mejor cultura, una cultura, no sé si llamarla de trabajo, pero sí una cultura alejada de la violencia, una cultura de amor, por así decirlo, más con una mejor cercanía con maestros y pedagogos, y hacer una fuerte campaña con los papás para que deje de entrar esta narcocultura a los hogares. Pero obviamente hay que arrancar este problema de raíz, aunque es un problema muy grave que por años se ha tratado de controlar, pero tenemos el problema de la corrupción, que los narcos o que la narcocultura está teniendo mucho poder en los gobiernos, y esto dificulta mucho el poder del gobierno, ¿no? Y está el problema de la corrupción, que hay muchas formas de contrarrestarla, pero verificando muy bien por qué votamos, ¿verdad? Sería una de las primeras opciones. Y hacer un buen uso de la democracia. No que tengamos democracia significa que sirva en algo, pero podemos hacer este paso para tener un voto que realmente valga la pena. Y yo creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.